Continuamos con todos ustedes en Más de Uno, Safor Baidina, y hoy en nuestra sección del COVID vamos a hablar con Miguel Bernabé Sánchez, que es ingeniero técnico de telecomunicación, sonido e imagen, con máster en ingeniería acústica, con el número de colegiado 9298 y director de acústica eficiente, además de miembro de la junta directiva del COVID. Miguel, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros. Miguel, hoy queríamos profundizar contigo sobre los acondicionamientos acústicos. ¿En qué consisten concretamente este tipo de acondicionamiento en un recinto? A ver, el acondicionamiento acústico consiste en modificar las características o parámetros acústicos internos de un recinto en función del uso que le vayamos a dar. Esa técnica ha estado relacionada directamente con la calidad acústica de recintos como salas de conciertos, teatros, auditorios, y desde no hace muchos años ha comenzado a utilizarse en otro tipo de recintos como restaurantes, oficinas, comedores, ludotecas, pero con la intención de mejorar el confort acústico y crear un ambiente más acogedor. Muchas veces se confunde con el aislamiento acústico, pero son técnicas muy diferentes. Con el aislamiento acústico tratamos los cerramientos de un recinto para que el sonido no se transmita a sus recintos colindantes. Sin embargo, con el acondicionamiento tratamos las superficies del recinto para mejorar la acústica interior. Por poner un ejemplo, el aislamiento acústico de un restaurante lo realizamos para que el sonido no se transmita a las viviendas colindantes y podamos tener problemas con los vecinos. Y el acondicionamiento acústico del restaurante lo realizamos para reducir el ruido que se genera en su interior y así crear un ambiente más acogedor. Sin duda, y esto pienso que lo compartimos muchas personas, Miguel, que el ruido, la verdad es que es uno de los principales agentes contaminantes de la sociedad, pero parece ser que no solo lo encontramos en el medio ambiente, ¿no? Así es. Cuando hablamos de ruido pensamos enseguida en el tráfico, en la industria, las obras en la calle, el ocio nocturno. Sin embargo, existen muchísimos recintos cotidianos en nuestro país, como comentábamos antes, restaurantes, oficinas, aulas, parques de bolas, comedores escolares, etcétera, en los que el ruido llega a superar los niveles del tráfico, llegando a superar incluso los 80, 90 decibelios. Y esto supone un gran problema para sus ocupantes y sobre todo para los niños y niñas, ya que su organismo está en desarrollo. ¿Cómo nos afecta el ruido en este tipo de recintos? A ver, los efectos del ruido, la lista es muy larga, pero principalmente nos va a afectar a la comunicación, ya que muchas veces en este tipo de recintos acabamos hablando a gritos, y a nuestro bienestar, ya que nos hace sentir muy incómodos. También afecta a nuestro estado de ánimo, a nuestra productividad, incluso se relaciona con el fracaso escolar, y además, con el tiempo puede llegar a afectar hasta nuestra salud. Hay que tener en cuenta que el ruido nos afecta a todos y a todas de forma general, pero si además tenemos algún tipo de disfunción auditiva, utilizamos audífono o llevamos un implante coclear, la repercusión será mucho mayor. Miguel, ¿por qué se genera tanto ruido en este tipo de espacios interiores, por ejemplo, de restaurantes y de aulas? A ver, el nivel de ruido de ambiente de un recinto cerrado lo genera, en primer lugar, los sensores. Y estos sensores pueden ser externos o internos. Los externos serán el ruido del tráfico, la actividad que tengamos en un local colindante, y esto es lo que solucionamos con el aislamiento acústico. Y por otra parte tenemos los emisores internos, que pueden ser cualquier foco de ruido que vaya a estar en el interior, como puede ser una impresora, una cafetera, un arrastre de objetos, un teléfono. Pero principalmente uno de los focos más problemáticos va a ser nuestra voz. Y claro, una vez que tenemos todos estos focos de ruido identificados, nos encontramos en segundo lugar con el tema de la reverberación, que es el tiempo que tarda el sonido prácticamente en desaparecer desde que se genera. ¿Qué ocurre? Que si estamos en un recinto con una elevada reverberación, es decir, que el sonido tarda mucho tiempo en desaparecer, se queda rebotando en el interior y se van sumando unos sonidos con otros, aumentando el ruido de fondo. La reverberación tiene el efecto de amplificador de sonido. ¿Y qué es lo que hacemos prácticamente sin darnos cuenta cuando comienza a elevarse el ruido? Pues elevar nuestro nivel de voz simplemente por la necesidad de comunicarnos. Cuando accedemos a un recinto en el que el nivel de sonido es muy bajo, por ejemplo, un cine, un teatro, incluso un vagón de tren, mantenemos un nivel de voz moderado. Sin embargo, cuando estamos en un restaurante o en una oficina en el que el nivel de ruido de fondo es alto, elevamos nuestro nivel de voz generando un ambiente mucho más ruidoso, por lo que se conoce como efecto café. Suponemos que la solución a todo esto es la necesidad de ese acondicionamiento acústico de ese recinto en concreto. Exacto. Y la solución, claro,
esa solución va a surgir de ese acondicionamiento que consistirá en la incorporación de elementos acústicos dentro del recinto que sean capaces de debilitar esa onda acústica, es decir, de absorber y dispersar el sonido para evitar que el sonido se quede rebotando en el interior del recinto. ¿El procedimiento cómo sería? A ver, en primer lugar, lo que necesitamos hacer es hacer una medición y evaluación acústica del interior del recinto para identificar el problema. De esta forma, determinamos los valores de los parámetros acústicos de interés y a qué frecuencias se están generando. En segundo lugar, una vez que tenemos identificado el problema, realizamos un diseño y una simulación de las medidas correctoras para hacer una estimación del comportamiento que va a tener dentro del recinto. Y de esta forma ajustamos el tipo y cantidad de material acústico a emplear en función de lo que queremos conseguir. Y en tercer lugar, se realiza la instalación de las medidas correctoras y se verifican los resultados. Y suponemos que la reacción de los clientes, ¿no?, cuando se acondiciona un recinto, lo tienen que notar mucho, ellos lo tienen que transmitir. A ver, hay que tener en cuenta que este tipo de proyectos el cliente no suele ser consciente de qué es lo que se va a conseguir hasta que está instalada la solución. Me he encontrado con muchos clientes que me han dicho que pensaban que el ruido formaba parte de su actividad, de que no sabían que había soluciones y menos que hubiera empresas que se dedicaban a solucionar este tipo de problemas. Entonces, claro, por nuestra parte, nos comprometemos a modificar esos parámetros acústicos a un determinado valor y cuando acabamos verificamos el resultado. Esto sería, por llamarlo de alguna forma, la parte objetiva, la parte física. Pero es muy importante conocer la parte subjetiva. Por eso, días más tarde de acabar un proyecto, me pongo en contacto con el cliente para conocer su opinión y la de su cliente. Y aunque siempre son positivas, suelen ser muy diversas. Por ejemplo, la directora de un centro de educación infantil me decía que nos mirábamos a la cara y no nos lo creíamos. El ruido de ambiente había desaparecido. O en el caso de un restaurante me decían, acostumbrado a más de 25 años con ruido, los 2 primeros días me sentía raro, pero ahora estoy contentísimo con el resultado. En otro restaurante me comentaban, una pasada, los clientes hablan entre ellos sin tener que gritar. En el caso de una heladería, al segundo día, estando lleno el local de gente, en un momento tuve la sensación de que se había ido todo el mundo. Otro centro educativo, nuestro mejor indicador de tu trabajo ha sido una niña con implante coclear, que ha mejorado notariamente la escucha en el aula. Otro restaurante estaba perdiendo clientes por culpa del ruido, y así en muchos casos, hasta incluso me han llegado a decir que sí hago magia. La verdad que el cambio es tremendo, se nota muchísimo. Sin embargo, Miguel, ¿por qué crees que hay tantos recintos aquí en España? Nos referimos a restaurantes, ¿no?, oficinas, comedores o incluso ludotecas, que tienen tanto ruido. A ver, yo creo que el motivo principal es porque no ha sido una exigencia legal. Las exigencias acústicas a la construcción se han centrado principalmente en el aislamiento acústico para proteger a los recintos colindantes y evitar las denuncias y demás. Sin embargo, lo que ocurre en el interior del recinto se ha dejado en manos del responsable de la actividad. Ahora, con el Código Técnico de Edificación o algunas ordenanzas, ya existe algún tipo de requisito, pero no suele tenerse muy en cuenta. Y otro motivo creo que puede ser por el desconocimiento de que puede surgir este problema una vez que se inicia la actividad. Diseño minimalista, grandes superficies reflectantes al sonido, grandes ventanales, etcétera. Y que una vez iniciada la actividad te das cuenta del problema de ese ambiente ruidoso. Yo, como muchas veces he oído comentar, que en ocasiones dicen que los arquitectos diseñan con los ojos y no con los oídos. Así es, Miguel. Estábamos comentando al inicio de la entrevista que formas parte del COGIT. A mí siempre me gusta preguntaros qué os aporta, ¿no?, colegiaros, qué os aporta formar parte de entidades como el COGIT, porque siempre decimos que la unión hace la fuerza, ¿no? Y en este sentido pienso que en el COGIT estáis trabajando también en esa línea, ¿no?, de ofrecer asesoramiento. ¿Tú qué encontraste en el COGIT, en el colegio? A la hora de iniciarse dentro del mundo laboral es muy importante contar con este apoyo, porque la verdad muchas veces sales muy perdido, ¿no? Y entonces el encontrar con ese apoyo, con este grupo de compañeros, ¿no?, que comparten tus intereses profesionales, tanto para lo que es el tema de formación, bolsa de empleo, defensa de tu profesión, convenios con entidades profesionales, eventos, networking, son muy importantes pues a la hora de poder comenzar en el mundo laboral. Entonces, la verdad que el apoyo que se encuentra dentro de tu colectivo, la verdad que es muy importante. Por lo tanto, tú lo recomendarías, ¿no, Miguel? De tu experiencia, ¿a ti a qué te ha ayudado
A mí, ¿a qué me ha ayudado? Vamos a ver, yo en primer lugar, por el hecho de ser libre ejerciente, yo necesito estar colegiado para poder visar los proyectos. Por otra parte, después por el tema de formación específica que no he encontrado en otro tipo de entidades y demás, las he podido encontrar dentro del colegio. Sobre todo esa networking, participación con otro tipo de compañeros en muchos eventos en los que a la hora de intercambiar información, pues la verdad que son bastante positivas. Entonces, yo animo a toda la gente, tanto recién titulados como precolegiados, que se puedan colegiar y beneficiarse de todas las ventajas que pueda aportar el colegio. Miguel, ¿por qué recomendarías a nuestros oyentes que se colegiaran, que formaran parte del proyecto del COGIT? A ver, considero que estar colegiado es una gran oportunidad enfocada al mundo laboral, principalmente para recién titulados o incluso en el último año de carrera, ya que pueden precolegiarse. Es muy importante contar con el respaldo de un colectivo con tus mismos intereses profesionales, tanto para la formación, bolsa de empleo, defensa de tu profesión, convenios con entidades profesionales, eventos, networking, etcétera. Por eso animo a todos los titulados o casi titulados que se animen a colegiarse y beneficiarse de todas sus ventajas. Al respecto de todo lo que hemos abordado, Miguel, antes de poner el punto final a la entrevista, ¿te gustaría añadir alguna cosa más? Simplemente destacar que debido a que hay muchos recintos y actividades con el problema de este ruido interior y que se desconoce que existan soluciones, además que se desconoce el coste que puede suponer, cuál es el tiempo de intervención, si es necesario paralizar la actividad, etcétera, decir que no duden en preguntarnos, ya que toda la parte de asesoramiento en este tipo de intervenciones la realizamos sin ningún tipo de coste ni compromiso. Miguel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De verdad que ha sido un placer hablar contigo y abordar sobre todo un tema que pensamos que se tiene que mirar mucho, ¿no? Ese condicionamiento acústico, porque sí que es verdad que muchas veces los ruidos generan muchos problemas, ¿no? Y situaciones complicadas, sobre todo también para las personas que padecen eso. Así que muchísimas gracias de verdad por habernos ayudado a profundizar y entender la importancia y la necesidad de este tipo de medidas, como son los acondicionamientos acústicos. Gracias, Miguel. Muchísimas gracias a vosotros.